Exposición final de la práctica 2 de la licenciatura en matemáticas por Henry Hurtado Bolaños, estudiante, Palmira, 27 de noviembre de 2018. Presentación del estudiante. Henry Hurtado Bolaños, estudiante de la licenciatura en matemáticas de la UNAD, administrador de empresas, especialista en administración en salud, magíster en ciencias de la organización, profesor universitario, investigador Colciencias. Presentación del microproyecto. El microproyecto para la práctica 2 de la licenciatura en matemáticas se tituló Aprendizaje del álgebra en ambientes virtuales. El contexto del microproyecto que se trabajó en este periodo 2018-4 correspondió al curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica de la UNAD, un curso de 3 créditos académicos y obligatorio para gran parte de los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el contexto de la práctica 2 se realizó la práctica los días sábados de 2 a 6 de la tarde y asistieron alrededor de 5 estudiantes en promedio. La asistencia fue reducida porque además de la práctica docente en álgebra que estábamos realizando, también los profesores o tutores del curso de álgebra, geometría analítica y trigonometría tenían unos CIPAS el mismo día en horas de la mañana, lo que hacía que gran parte de los estudiantes se asistieran al CIPAS institucional del curso. Sin embargo, se realizó la práctica docente y se abordaron los temas correspondientes. Este trabajo de la práctica docente se hizo en relación con o relacionado con la licenciatura en matemáticas con el acompañamiento del profesor Jorge Gilberto González Camargo y también bajo la dirección del director nacional del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, doctor José Alberto Escobar. La metodología del curso se basó básicamente en preguntas a los estudiantes. Es decir, cuando se trataba un tema de estudio, no se exponían directamente los temas, sino que se hacía un conjunto de preguntas muy bien formuladas para que el estudiante llegara a la respuesta deseada y fuera gestor de su propio conocimiento. De esta manera el estudiante aprendía más y para siempre. Que si el tutor practicante o profesor practicante se dedicara solamente a transcribir o a expresar los conocimientos que el estudiante debe de tener y copiarlos ellos. Resumen de la experiencia. La práctica docente en matemática es una experiencia fundamental para el estudiante practicante porque con la compañía de su tutor de práctica, en este caso el maestro Jorge Gilberto González Camargo, afina los aspectos de didáctica, de pedagogía y de teoría del aprendizaje en el salón de clases. En este caso aplicado al contexto del curso Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Los estudiantes que asistieron a la práctica fueron estudiantes matriculados en el curso de álgebra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y estudiantes que pertenecían a diferentes grupos o cursos o programas académicos de la universidad. Eran estudiantes de ingeniería industrial, de ingeniería electrónica, de sistemas, de agronomía, de administración de empresas, etcétera. Es importante la práctica porque contribuye a la formación matemática y pedagógica del futuro licenciado en matemáticas
y le permite mejorar sus aspectos de didácticas y de pedagogía que ha aprendido durante su formación como licenciado en matemática. La práctica docente. Hay cuatro aspectos que deseo mostrar como resultados de la práctica docente en el curso de álgebra. En primer lugar está la motivación de los estudiantes. Fueron estudiantes de los diferentes programas académicos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia que asistieron a la práctica. Fue un grupo con una alta motivación debido a la dificultad que para ellos representa el aprendizaje matemático bajo ambientes virtuales sin compañía de un profesor o de un tutor. Así que asistieron a los CIPAS tradicionales del curso y además a la práctica docente con deseos de aprender y con deseos de mejorar su nivel matemático en este aspecto del álgebra. En un segundo aspecto se encontró una disparidad en el conocimiento previo, es decir, así como habían estudiantes que tenían un alto conocimiento previo matemático que les facilitaba la comprensión y el estudio de los diferentes temas del álgebra, también hubo estudiantes con un bajo conocimiento previo, lo cual les imposibilitaba o les dificultaba aún más el aprendizaje matemático. En este sentido hubo que hacer una nivelación del grupo para que los estudiantes avanzados no se desmotivaran con temas, con aspectos muy básicos del curso y los estudiantes con nivel bajo no se desmotivaran con aspectos muy complejos del curso. La dificultad de la nivelación es que un sábado iban unos estudiantes y el otro sábado iban otros estudiantes. Entonces así se hacía un poco difícil la motivación, pero la nivelación, pero finalmente se logró este propósito y los estudiantes lograron comprender los aspectos propios del tema en estudio. El siguiente punto fue la educación virtual. Sobre la educación virtual se hizo un proceso de evaluación con los estudiantes y los estudiantes consideran que la educación virtual es una oportunidad para los estudiantes trabajadores o que manejan turnos o que no tienen mucha posibilidad de asistir a educaciones presenciales y les permite la formación universitaria y posgradual. Sin embargo, los estudiantes consideran que en materias como las matemáticas, esto es álgebra, lógica matemática, cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal o ecuaciones diferenciales, debe haber un practicante que esté acompañando a los estudiantes en los diferentes cursos para que este aprendizaje sea adecuado y no se aprendan con errores como suele suceder cuando el estudiante está solo en el aprendizaje. Y la didáctica es importante rescatar la importancia de una didáctica basada en preguntas que lleve al estudiante a responder o a adquirir un conocimiento por sí mismo y que ese conocimiento sea permanente a lo largo del tiempo. Conclusiones. En la práctica docente se tienen dos fines importantes en la práctica. Por un lado está la formación y el perfeccionamiento docente del futuro licenciado en matemáticas y por otro lado está el acompañamiento a los estudiantes de la UNAD que están en el curso de álgebra. Los futuros practicantes de la licenciatura en matemáticas se sugiere que se distribuyan según el número de practicantes en los diferentes cursos de la matemática en la UNAD para que se cubran todos los aspectos, es decir, que haya un profesor, un practicante para álgebra, otro practicante para lógica, otro practicante para cálculo, otro practicante para otro practicante para cálculo diferencial, para cálculo integral, para álgebra lineal, para ecuaciones diferenciales, porque son materias que los estudiantes requieren mucho acompañamiento sincrónico. Los espacios sincrónicos entonces son importantísimos para que los estudiantes logren
perfeccionar su conocimiento matemático y aprendan adecuadamente y no aprendan con errores como a veces suele suceder con estudiantes que no asisten a los espacios sincrónicos. Y la didáctica, es importante que la didáctica se base en preguntas y no en resolución de problemas. No es que el practicante resuelva los problemas de la guía de actividades, sino que dé los elementos necesarios a través de preguntas fundamentales para que el estudiante pueda resolver por sí mismo los temas de estudio de la materia y en particular el álgebra y su guía de actividades. Gracias por su atención.